Con el rostro oculto tras una máscara, ella se vendió a sí misma por una noche para salvar al hombre que más amaba. Lo que no sabía era que el multimillonario solitario que pagó una fortuna por ella no la quería solo por una noche, sino para algo mucho más peligroso. Un contrato que cambiaría sus vidas para siempre. Hola, mis amigas y amigos. Antes de comenzar esta sorprendente historia, dejen en los comentarios desde dónde están viendo y cuéntame cómo va tu día, ¿vale? Y recuerden dar like y suscribirse al canal. El universo de Lucía Quispe olía a tiempo. Olía a la dulce descomposición del papel, a la robusta fragancia del cuero en las encuadernaciones antiguas y a ese polvo fino, casi etéreo, que se posaba sobre las obras de Quevedo y Garcilaso como un sudario de sabiduría. Ese era el aroma de El Amauta Lector, la librería heredada de su abuelo en el corazón del distrito de Barranco. Un perfume que era sinónimo de hogar, de seguridad, del murmullo constante de las historias, esperando ser contadas. Pero aquel día, su universo se había contraído al olor químico y punzante de un antiséptico, al aroma metálico del miedo y al sonido, no de las páginas al pasar, sino del implacable y tiránico pitido de un monitor cardíaco que marcaba el frágil ritmo de la vida de su abuelo Ramiro. La luz blanca y fría de la habitación del hospital rebotaba en las paredes desnudas, creando un ambiente de esterilidad que contrastaba violentamente con el cálido desorden de su librería. Doctor, un hombre cuya expresión parecía permanentemente tallada por la fatiga, entró en la habitación sosteniendo una carpeta que a Lucía le pareció tan pesada como una lápida. «Hemos revisado los últimos análisis, Ramiro», comenzó el médico, con una voz que intentaba ser suave, pero que no lograba ocultar la gravedad del diagnóstico. Ramiro, pálido y visiblemente más delgado bajo las sábanas blancas, intentó esbozar una sonrisa valiente. «Vaya directo al grano, doctor. A mi edad, uno ya no tiene tiempo para rodeos». El médico asintió, dirigiendo una mirada compasiva a Lucía antes de continuar. «La condición es más agresiva de lo que anticipamos. Necesitamos comenzar un tratamiento de inmunoterapia de inmediato. Es la única opción viable para darnos una oportunidad». Lucía se aferró a esa palabra, oportunidad. «¿Y funcionará?», preguntó, su voz un hilo tembloroso. «Existe una buena probabilidad de estabilizarlo, de darle más tiempo y, sobre todo, calidad de vida. Pero el...» Doctor hizo una pausa y en ese silencio se cernió la catástrofe. «El costo es extraordinariamente elevado. Hablamos de un tratamiento de al menos 6 meses. Cuando el doctor mencionó la cifra, el sonido en la habitación pareció desvanecerse para Lucía. Los números rebotaron en su cerebro sin formar una cantidad coherente. Eran un símbolo abstracto del abismo, una barrera colosal e insuperable que acababa de materializarse entre su abuelo y la vida. Ramiro cerró los ojos, su máscara de valentía resquebrajándose por un instante. Eso es imposible», susurró él, más para sí mismo que para los demás. Lucía sintió una oleada de furia impotente subir por su garganta. Se encaró con el médico, sus manos hechas puños. «¿No hay otra cosa? ¿Un plan de pago? ¿Alguna alternativa del sistema público?». El doctor suspiró, el gesto de alguien que ha tenido esa conversación demasiadas veces. «Señorita Quispe, podríamos intentar la vía pública, pero la lista de espera para este tipo de tratamiento es de años. Su abuelo no tiene años. En cuanto a la financiación, el hospital requiere un depósito sustancial para siquiera ordenar la primera dosis del medicamento. Lo siento de verdad». Sus palabras, aunque dichas con aparente empatía, sonaron como martillazos clavando el ataúd de sus esperanzas. Más tarde, cuando se quedaron solos, con la garúa limeña tamborileando una marcha fúnebre contra la ventana, Ramiro tomó la mano de su nieta. «Lucerito»,
escúchame. He vivido una vida buena y larga. No quiero que te destruyas por mí. La librería, ese es tu futuro. Protégela. Pero Lucía negó con la cabeza, las lágrimas corriendo por sus mejillas sin control. ¿De qué sirve la librería si no estás tú en ella, abuelo? ¿De qué sirve todo este legado de palabras si pierdo a la única persona que me enseñó a amarlas? No me pidas que me rinda. No lo haré. Pero mientras pronunciaba esas valientes palabras, su interior era un campo de batalla devastado por el pánico, porque no tenía ni la más remota idea de cómo iba a cumplir esa promesa. Esa tarde, Lucía caminó por las calles de Barranco como una autómata, el frío húmedo calándole los huesos, pero no tanto como el frío que se había instalado en su alma. Entró en el Amauta Lector, y el familiar olor a papel viejo la recibió como un abrazo melancólico. El silencio de la tienda era abrumador. Recorrió los pasillos laberínticos, sus dedos rozando los lomos de los libros, cada título un recuerdo. Allí estaba la colección de poesía de Blanca Varela que su abuelo le leía en las noches de tormenta. Más allá, el estante con las novelas de aventuras de Salgari que devoraba en su adolescencia. Y en la vitrina principal, la joya de la corona, una primera edición de Don Casmurro, de Machado de Asís. El primer libro raro que su abuelo le confió, explicándole que el valor de un libro no solo reside en su historia, sino en la historia de sus dueños. Se sentó en el pequeño escritorio de madera, abrumada por el peso de generaciones de conocimiento y sacrificio. El teléfono sonó, sobresaltándola. Era un agente del banco. Señorita Quispe, la llamo por el préstamo hipotecario de la propiedad. El plazo para ponerse al día con los pagos venció la semana pasada. Si no recibimos un pago sustancial en los próximos 10 días, tendremos que iniciar el proceso de ejecución. Entiendo. Estoy trabajando en ello, mintió Lucía, su voz apenas un susurro. Lo haré. Denme solo unos días más. Colgó el teléfono y apoyó la cabeza sobre la fría madera del escritorio, sintiendo cómo las paredes de su pequeño mundo se cerraban sobre ella. Estaba atrapada entre la enfermedad de su abuelo y la voracidad del banco, entre el amor y la deuda. Fue en ese estado de total desesperanza que Beatriz Flores, su mejor amiga, la encontró. Bea era todo lo que Lucía no era, efervescente, pragmática y con una fe inquebrantable en las soluciones poco convencionales. Entró en la librería haciendo sonar la campanilla de la puerta y depositó 2 cafés calientes sobre el escritorio. ¿Hablaste con el médico?, preguntó sin rodeos. Lucía simplemente asintió, incapaz de verbalizar la magnitud del desastre. Beatriz la escuchó en silencio, su expresión volviéndose más sombría con cada palabra. Cuando Lucía terminó, con la voz rota por un sollozo ahogado, Bea no le ofreció palabras vacías de consuelo. En su lugar, sacó su tableta y la deslizó sobre el escritorio. Entonces, vamos a necesitar un milagro. O esto, en Ninsup. La pantalla brillaba el anuncio de la gala benéfica y subasta de solteros de élite. Lucía lo miró con incredulidad y luego soltó una risa amarga. ¿Me estás tomando el pelo? ¿En qué momento se te ocurrió que esto podría ser una solución? En el momento en que me dijiste una cifra con 5 ceros, Lucía, replicó Bea, su tono serio. Esto no es una broma, es una oportunidad. Estos tipos gastan en una noche lo que nosotras no ganaremos en 10 vidas. Pagan por la ilusión, por la compañía de una mujer hermosa e inteligente con la que puedan lucirse, y tú eres todo eso. El rostro de Lucía se endureció. Lo que estás sugiriendo es venderse, Bea. Es humillante. Mi abuelo me mataría si supiera que estoy siquiera considerándolo. ¿Y qué crees que le hará el no tener su tratamiento?, contraatacó Beatriz, su voz subiendo de volumen, cargada de una frustración nacida del cariño. ¿Qué es más humillante, Lucía? ¿Pasar una noche cenando con un rico aburrido o ver cómo te quitan la
Librería, el único hogar que te queda, mientras tu abuelo se apaga en un hospital porque no pudiste pagar sus medicinas. Abre los ojos. Tu orgullo no va a pagar esas facturas. A veces, para sobrevivir, hay que hacer cosas que nos rompen un poco por dentro. Se trata de elegir qué fractura estás dispuesta a soportar. El enfrentamiento dejó a Lucía temblando. Las palabras de Beatriz, aunque brutales, estaban cargadas de una verdad ineludible que se negaba a aceptar. No puedo hacerlo. Simplemente, no soy esa clase de mujer, susurró, más para convencerse a sí misma que a su amiga. Beatriz suspiró, su ira desvaneciéndose y dejando paso a una suave persuasión. No te estoy pidiendo que seas nadie que no eres. Te estoy pidiendo que actúes, que te pongas una máscara por unas horas. Eres estudiante de literatura, por el amor de Dios. Vives rodeada de las heroínas más grandes de la historia. ¿Crees que alguna de ellas se habría rendido sin luchar con todas las armas a su alcance? Piensa en ello como interpretar un papel. Eres una actriz en la obra más importante de tu vida y el premio es la vida de Ramiro. Bea dejó la tableta sobre el mostrador y se dirigió a la puerta. Una amiga de mi prima trabaja para los organizadores. Puedo conseguirte una invitación y hacer que te incluyan en la subasta. La decisión es tuya, Lu, pero no tienes mucho tiempo para decidir. Durante las siguientes horas, Lucía deambuló por la librería como un fantasma, las palabras de su amiga resonando en el silencio. Se detuvo frente a la primera edición de Don Casmurro, su objeto ancla, el símbolo de todo lo que su abuelo representaba, la inteligencia, la dignidad, el amor por las historias. Abrió el libro con cuidado y releyó la dedicatoria que él le había escrito años atrás. Para mi Lucerito, que siempre sepa leer entre líneas, tanto en los libros como en la vida. ¿Qué leería su abuelo entre las líneas de esta situación desesperada? ¿La perdonaría por cruzar una línea que ella misma consideraba infranqueable? La respuesta llegó en forma de una segunda llamada, esta vez de la administración del hospital. Una voz impersonal y eficiente le informó que, sin el depósito inicial, no podían reservar el medicamento para su abuelo y que había otros pacientes en la lista. El tiempo se había acabado. Con una sensación de vértigo, como si estuviera saltando desde un acantilado sin saber si había agua debajo, tomó su teléfono y marcó el número de Beatriz. «Bea», dijo con la voz quebrada, «dile a tu amiga que me incluya en la lista». La noche del evento fue una experiencia extracorporal. El apartamento de Beatriz se había convertido en el camerino de una obra de teatro surrealista. Nada de colores tristes. Necesitamos algo que transmita poder, misterio, decretó Bea, descartando un vestido tras otro hasta que sacó de una funda protectora una creación de seda en un intenso verde esmeralda. El vestido era una obra de arte, simple, pero de una elegancia devastadora. Cuando Lucía se lo puso, sintió la tela fría y suave deslizarse sobre su piel como una segunda piel, una piel que no era la suya. «Lucía, te ves peligrosa», dijo Beatriz con una sonrisa de satisfacción. «Ahora el cabello y el maquillaje. Quiero que tus ojos sean lo que hable esta noche». Mientras su amiga trabajaba en ella con la concentración de una artista, Lucía se miraba en el espejo y veía a una extraña. Una mujer con el cabello cobrizo cayendo en ondas perfectamente imperfectas, con los ojos delineados de tal forma que parecían contener secretos ancestrales. Finalmente, Bea le entregó la pieza final del disfraz, un antifaz de filigrana metálica negra. En el momento en que se lo puso, su transformación se completó. La máscara ocultaba su miedo, su identidad, su desesperación. Era un escudo. «Perfecta», susurró Bea. «Ahora escúchame bien. Esta noche no eres Lucía Quispe, la librera de Barranco. Eres una musa, una intelectual que ha decidido honrar este evento con su presencia. Si te preguntan a qué te dedicas, dices que eres consultora de arte.
Si te preguntan dónde vives, dices que entre Lima y Florencia. Y si un hombre te aburre, simplemente le citas a Borges y te vas. ¿Entendido? Lucía asintió, su garganta demasiado seca para hablar. ¿Y si nadie puja por mí?, preguntó en un hilo de voz. Beatriz le tomó el rostro entre las manos. Entonces nos iremos a casa, nos emborracharemos y mañana pensaremos en otro plan. Pero esta noche vas a caminar en ese salón como si fueras la dueña, ¿me oyes? Eres la nieta de Ramiro Quispe, llevas un siglo de sabiduría en la sangre. No lo olvides. El gran salón del hotel en San Isidro era aún más abrumador de lo que había imaginado. Parecía un océano de dinero y poder, y ella se sentía como si estuviera a punto de ahogarse. El aire estaba cargado de perfumes caros y del murmullo de conversaciones triviales que para ella sonaban como el rugido de una bestia. Se aferró a una copa de champán que no tenía intención de beber, usándola como un accesorio para justificar la existencia de sus manos temblorosas. A su alrededor escuchaba fragmentos de conversaciones, susurros que la hacían sentirse aún más fuera de lugar. Mira el vestido de la esposa de Vargas, debe costar más que mi auto, decía una mujer enjollada. He oído que Castillo está aquí esta noche, en uno de los palcos privados. ¿Te imaginas?, respondía otra. El nombre Castillo flotó en el aire, asociado a un aura de misterio y poder. Lucía intentaba respirar, recordar el personaje que debía interpretar, pero cada minuto que pasaba en ese ambiente la despojaba un poco más de su resolución. Se sentía observada, juzgada, una pieza de carne en un mercado de lujo. La humillación era una bilis amarga que le subía por el esófago. Finalmente llegó el momento. El maestro de ceremonias subió al escenario y la subasta comenzó. Una a una, las mujeres eran presentadas y vendidas al mejor postor. Cuando llegó su turno, sintió que sus rodillas iban a ceder. Caminó hacia el centro del escenario bajo un foco de luz que la cegaba, sintiéndose completamente expuesta a pesar de la máscara. Y ahora, nuestra enigmática dama de verde esmeralda, comenzó el presentador. La puja inicial fue dolorosamente baja. El silencio que siguió fue una tortura. Vio a un grupo de hombres en una mesa reírse entre ellos. La vergüenza la golpeó con una fuerza física, dejándola sin aire. La cifra subió a regañadientes, deteniéndose en una suma que no cubriría ni una semana de hospitalización. Esto es un error, pensó, el pánico apoderándose de ella. Tengo que salir de aquí. El presentador ya estaba levantando el martillo. A la 1, a las 2. Justo en ese instante, una voz profunda y resonante, amplificada por la acústica del salón, emergió de la penumbra de uno de los palcos superiores. 100.000 soles. El salón entero enmudeció. Un jadeo colectivo fue el único sonido que rompió el silencio atónito. 100.000 soles. La cifra era tan desproporcionada, tan absurdamente alta en comparación con el resto de las pujas, que parecía irreal. Todas las miradas se desviaron del escenario y se dirigieron hacia la oscuridad del palco número 7, intentando en vano distinguir la figura del postor. El maestro de ceremonias tartamudeó visiblemente conmocionado. «¿Perdón? ¿Dijo usted 100.000 soles?» La voz desde la sombra respondió con una calma que denotaba un poder absoluto, un tono que no admitía dudas ni repeticiones. Dije, 100.000, y es mi oferta final, no habrá otra. Nadie se atrevió a hablar, nadie se atrevió a pujar. El gesto no había sido una simple oferta. Había sido una declaración, una forma de aniquilar cualquier competencia y adueñarse del resultado. El martillo cayó con un golpe seco y definitivo que resonó en el pecho de Lucía como el disparo de una pistola de salida. «¡Vendido!», exclamó el presentador, su profesionalismo recuperado y ahora teñido de una euforia casi servil.
La multitud estalló en murmullos y especulaciones. ¿Quién era capaz de gastar esa fortuna con tanta indiferencia? El presentador se inclinó hacia un asistente que le susurró algo al oído y le entregó una tarjeta. Sus ojos se abrieron con asombro. Se irguió, se aclaró la garganta y, con una voz llena de una nueva reverencia, anunció al salón: «La velada con nuestra dama de verde esmeralda ha sido vendida por la increíble suma de 100.000 soles a Iker Castillo». El nombre cayó sobre la multitud como una bomba. Iker Castillo, el genio multimillonario de la inteligencia artificial, el hombre que había construido un imperio tecnológico desde la nada, el magnate tan famoso por su brillantez como por su fobia a la vida pública, un recluso que nadie había visto en un evento social en años. Y en medio del escenario, bajo la luz blanca y solitaria, Lucía Quispe se quedó paralizada, dándose cuenta de que acababa de ser comprada por un fantasma. El eco del martillo y el murmullo atónito que se extendió por el salón parecieron llegar a Lucía desde una gran distancia, como si estuviera sumergida bajo el agua. La luz del foco la anclaba al escenario, una mariposa clavada en un expositor para el deleite de cientos de ojos curiosos. Su mente, sin embargo, estaba a la deriva en un mar de pánico. Iker Castillo. El nombre era una leyenda en los círculos financieros y tecnológicos, un sinónimo de poder, innovación y un secretismo casi patológico. No había fotos suyas en las revistas, no concedía entrevistas. Era un espectro, un arquitecto de la modernidad que prefería vivir tras los muros de su propio imperio digital. Y ese espectro acababa de comprar una noche de su vida. Una mano la agarró del brazo, sacándola de su parálisis. Era Beatriz, cuyos ojos brillaban con una mezcla de euforia y terror. «Lo lograste, Lu. 100.000 soles es más que suficiente», susurró frenéticamente mientras la arrastraba fuera del escenario, lejos de las miradas indiscretas. «Dios mío, Iker Castillo, ¿puedes creerlo?». Pero Lucía no podía procesar la victoria. La magnitud de la cifra era eclipsada por la magnitud del miedo. ¿Qué se supone que haga ahora, Bea? ¿A dónde voy? ¿Qué querrá de mí un hombre así? Se sentía como una protagonista de una novela gótica. Una joven ingenua vendida a un misterioso y acaudalado señor con un castillo lleno de secretos. «Respira», le ordenó Beatriz, sujetándola firmemente por los hombros en la penumbra del pasillo de servicio. «Recuerda por qué hiciste esto. Es por Ramiro. Eres la mujer del antifaz esmeralda, ¿recuerdas? Eres un enigma. Solo tienes que mantener el personaje por unas horas más. Cena con él, habla de libros, sé encantadora y luego vete a casa con el dinero». Un hombre de traje negro y gesto impersonal se acercó a ellas. «Señorita Quispe», dijo consultando una tableta. «El señor Castillo la espera. El coche está listo». La palabra «espera» sonó como una orden irrevocable. El momento había llegado. Miró a Beatriz, su único ancla en esa realidad delirante. «No me dejes», le suplicó en un susurro. Bea le apretó la mano con fuerza. «Solo puedo acompañarte hasta la puerta, pero estaré con el teléfono en la mano toda la noche. A la primera señal de que algo va mal, llamas y voy a buscarte hasta el fin del mundo. Ahora ve, sé valiente». El viaje en coche fue un ejercicio de suspense contenido. El vehículo era un sedán de lujo de fabricación alemana, tan silencioso que parecía deslizarse por las calles de Lima sin tocarlas. El chofer, un hombre corpulento y mudo, no dijo una palabra, sus ojos fijos en el frente. Lucía se sentó en el borde del asiento de cuero, su postura rígida, su respiración contenida. Observaba las luces de la ciudad pasar como manchas de color borrosas a través de la ventanilla tintada. El neón de los casinos de Miraflores, las luces cálidas de los restaurantes de San Isidro, todo parecía pertenecer a un planeta diferente. Su propio planeta, el de los libros polvorientos y las preocupaciones mundanas, se
Había quedado atrás, a años luz de distancia. En su mente, las preguntas se arremolinaban en un torbellino caótico. ¿Qué esperaba un hombre como Iker Castillo por 100.000 soles? La promesa de la subasta había sido una velada de conversación estimulante, pero eso parecía un eufemismo ingenuo para algo mucho más complejo. Se llevó una mano al cuello, donde colgaba un pequeño relicario de plata que contenía una miniatura de la portada de Don Casmurro, un regalo de su abuelo. El metal frío, contra su piel, era un recordatorio tangible de sus motivaciones, del sacrificio que estaba haciendo. ¿Era valiente como le había dicho Bea? No, se sentía como una cobarde aterrada, una impostora a punto de ser desenmascarada de la forma más brutal. El coche finalmente aminoró la marcha y se adentró en el aparcamiento subterráneo de un edificio que parecía un monolito de cristal y acero, una torre que arañaba el cielo nocturno. «Hemos llegado», anunció el chofer, su primera y única comunicación. La puerta se abrió y Lucía salió a un aire frío y estéril, sintiendo que estaba a punto de entrar en la guarida del lobo. El ático era menos una vivienda y más una declaración de principios. Ocupaba toda la planta superior del edificio y ofrecía una vista panorámica de 360 grados de Lima, un tapiz de luces que se extendía hasta el oscuro horizonte del Océano Pacífico. Pero la vista, aunque espectacular, no podía compensar la frialdad del espacio. Las paredes eran de hormigón pulido, los suelos de mármol negro y los muebles, escasos y de diseño minimalista, parecían más esculturas que objetos funcionales. No había libros, ni cuadros, ni fotografías, nada que revelara un atisbo de la personalidad de su dueño. Era un espacio impersonal, controlado y tan silencioso como una tumba. Una mujer de mediana edad, con un traje sastre impecable y una expresión severa, la recibió en la puerta. «Señorita Quispe, bienvenida. El señor Castillo se reunirá con usted en un momento. ¿Desea tomar algo?» «Agua, por favor», logró decir Lucía. La mujer asintió y la guió hacia un enorme sofá blanco que parecía flotar en medio del salón antes de desaparecer por un pasillo. Lucía se sentó, pero se sentía tan fuera de lugar que no se atrevía a recostarse. El silencio era tan denso que podía oír los latidos de su propio corazón, un tambor desbocado en la inmensidad de aquella jaula de cristal. Esperó durante lo que le pareció una eternidad, cada segundo estirando sus nervios hasta el punto de ruptura. Finalmente oyó unos pasos. No eran los de la asistenta, eran pasos firmes, decididos, que se acercaban desde el mismo pasillo. Se puso en pie de un salto, sus manos sudorosas alisando un pliegue inexistente en su vestido. Y entonces él apareció. No era como los magnates que había visto en las películas. Era más joven, quizás a mediados de sus 30, y vestía de forma casual con unos pantalones oscuros y un jersey de cuello alto de color gris. Su cabello negro estaba ligeramente desordenado, como si hubiera estado pasando las manos por él. Pero eran sus ojos los que la cautivaron y aterrorizaron a partes iguales. Eran de un color oscuro e increíblemente penetrantes, y la examinaron con una intensidad analítica que la hizo sentir completamente transparente. No sonrió. Simplemente se detuvo a unos metros de ella y la observó. «Señorita Quispe», dijo al fin, y su voz era la misma que había escuchado en el salón de subastas, grave, calmada, con un filo de autoridad que no necesitaba ser alzado. «Gracias por venir». Se acercó a la barra y se sirvió un vaso de agua, ignorando por completo el que la asistenta le había traído a ella. El gesto, sutil, fue una clara demostración de poder, una forma de establecer que aquel era su dominio y que todo se regía por sus reglas. Lucía, recordando el papel que debía interpretar, intentó esbozar una sonrisa sofisticada. Era la única opción. «¿No es así, señor Castillo?».
Usted pagó por mi compañía. Él bebió un sorbo de agua, sus ojos sin apartarse de ella por encima del borde del vaso. Cierto, pagué una cantidad considerable y lo hice basándome en una premisa. La premisa de que la dama de verde esmeralda era, cito, una aficionada al arte y la literatura clásica, cuyo ingenio solo es superado por su belleza. Una mujer de mundo, sofisticada, experimentada. Hizo una pausa, dejando que la última palabra flotara en el aire entre ellos, cargada de insinuaciones. Eso es lo que un evento como ese realmente vende. No está de acuerdo la ilusión de la experiencia. Lucía sintió un escalofrío. Su escrutinio era implacable, como el de un científico examinando un espécimen bajo el microscopio. El disfraz que con tanto esmero había construido junto a Beatriz comenzó a desmoronarse bajo aquella mirada. Trató de mantener la compostura. Soy estudiante de literatura, así que esa parte es cierta, y supongo que la belleza y el ingenio son subjetivos. Él dejó el vaso sobre la barra con un chasquido seco. Pero el miedo no lo es, y usted está aterrada. La afirmación, dicha sin un ápice de compasión, la golpeó como una bofetada. Todas sus defensas cayeron. El personaje se evaporó, dejando solo a Lucía Quispe, la nieta desesperada, de pie en medio de un ático de millonario. «No sé lo que quiere de mí», admitió su voz temblando. Él se acercó un paso. «Lo que quiero es aquello por lo que pagué. Autenticidad, aunque sea la autenticidad de una farsa bien ejecutada. Pero usted ni siquiera es buena en eso. Hay una disonancia entre la mujer que pretende ser y la que es. Y esa disonancia me intriga, pero también me irrita. Así que dígame la verdad. ¿Quién es usted y por qué estaba en esa subasta?» La pregunta fue un ultimátum. Podía seguir mintiendo, enredándose más en una red de falsedades, o podía confesar. Miró sus ojos oscuros y supo que él detectaría cualquier mentira. Con un suspiro que pareció arrastrar todo el peso de su alma, se rindió. «Usted tiene razón. Todo es una farsa. No soy consultora de arte. No vivo entre Lima y Florencia. Soy una estudiante y trabajo en la librería de mi familia en Barranco. Y estoy aquí porque necesito el dinero para pagar el tratamiento médico de mi abuelo. Necesito exactamente 100.000 soles». Lo dijo con una mezcla de vergüenza y desafío, esperando la humillación, la ira, el desprecio, esperando que la echara de allí. Iker Castillo no hizo nada de lo que ella esperaba. No se enfadó, no se burló, ni siquiera pareció sorprendido. Simplemente la observó en silencio durante un largo momento, procesando la información. Vio su muñeca y el reloj inteligente que llevaba, notando cómo la pantalla se iluminaba brevemente. Su calma exterior parecía contradecir alguna agitación interna que solo la tecnología podía registrar. «Su abuelo», repitió él, la voz desprovista de emoción. «¿Qué le ocurre?» «Cáncer», respondió ella de forma escueta, sin querer darle más detalles, sin querer ofrecer su dolor como un objeto de curiosidad. Un silencio incómodo se instaló entre ellos, solo roto por el lejano murmullo del tráfico de la ciudad. Lucía se preparó para el golpe final. «Mire, sé que no soy lo que usted compró. Lo siento si se siente estafado. Obviamente, no puedo aceptar su dinero bajo falsas premisas. Si me permite irme». «No se irá a ninguna parte», la interrumpió él, su tono volviéndose cortante. Se alejó de ella y caminó hacia un elegante escritorio de metal y cristal en un rincón del salón. Abrió un cajón y sacó una carpeta. La arrojó sobre la superficie del escritorio con un gesto seco. El sonido resonó en la habitación silenciosa. «No quiero mi dinero de vuelta, señorita Quispe. Su problema, de hecho, acaba de convertirse en la solución al mío». Lucía lo miró confundida. «¿De qué está hablando?» Él se apoyó en el escritorio, cruzando los brazos sobre el pecho. Su postura era la de un estratega evaluando el campo de batalla.
Necesito una prometida. O, para ser más precisos, necesito la apariencia de una. Estoy en medio de la negociación de una fusión muy importante con un consorcio japonés. Son extremadamente tradicionales. Valoran la estabilidad, la familia, y mi principal rival en este negocio, un hombre llamado Rodrigo Vargas, ha estado esparciendo rumores sobre mi inestabilidad personal para socavar mi posición. Además, estoy harto de que los socios de mi empresa intenten emparejarme con sus hijas. Es una pérdida de tiempo y energía. La miró fijamente, y por primera vez, Lucía vio algo más allá de la fría fachada de control, un atisbo de hastío, de cansancio. Usted necesita dinero, yo necesito una farsa creíble. Usted es inteligente, presentable y, lo que es más importante, su desesperación la hace fiable. No me traicionará. Deslizó un documento encuadernado por la superficie del escritorio hacia ella. Era un contrato, grueso y de aspecto intimidante. Tengo una contrapropuesta. Lucía se acercó al escritorio con cautela, como si el contrato pudiera morderla. Miró las páginas llenas de cláusulas y jerga legal. El título en la primera página era claro: Acuerdo de servicios personales y confidencialidad. Era un documento frío, calculador, que pretendía gobernar una relación humana. ¿Qué es esto exactamente?, preguntó, aunque ya intuía la respuesta. Es nuestra asociación, explicó Iker. Los términos son sencillos. Durante los próximos 3 meses, usted se hará pasar por mi novia. Asistirá a un puñado de eventos sociales y cenas de negocios conmigo. Se comportará con gracia y discreción. A cambio, yo cubriré la totalidad del costo del tratamiento de su abuelo, sin importar cuál sea la cifra final. Transferiré los 100.000 soles iniciales a una cuenta de su elección mañana por la mañana. Lucía levantó la vista del papel, su corazón latiendo con una mezcla de esperanza y pavor. Era una salida, una solución milagrosa a su problema más acuciante, pero el precio era diferente. No era solo una noche, eran 3 meses de su vida, viviendo una mentira. Hay reglas, por supuesto, continuó él, su tono volviéndose aún más pragmático. Regla número 1. Nuestra relación es estrictamente profesional. No habrá ninguna interacción física real, más allá de lo que sea necesario en público para mantener las apariencias. Regla número 2. La apariencia pública debe ser impecable, siempre. Regla número 3. Entre nosotros no habrá más mentiras. Ya hemos superado esa fase. Quiero transparencia total sobre cualquier cosa que pueda afectar este acuerdo. Y regla número 4. Al final de los 3 meses, cuando mi trato esté cerrado, nuestro acuerdo termina. Cada uno sigue su camino, sin contacto, sin resentimientos, sin complicaciones. La propuesta era a la vez una salvación y una sentencia. Era cambiar una jaula de deudas por una jaula dorada. Usted necesita una actriz y yo necesito un milagro, ¿es eso?, resumió ella, su voz apenas un susurro. Precisamente, confirmó él. Es la transacción más limpia que se pueda imaginar. Durante un largo minuto, Lucía sopesó sus opciones, aunque en el fondo sabía que no tenía ninguna. Pensó en su abuelo, en su sonrisa debilitada, en la librería acumulando polvo. El orgullo era un lujo que ya no podía permitirse. Tomó el bolígrafo que él le ofrecía. Su mano temblaba al firmar su nombre junto al de él en la última página. El contrato, un recordatorio físico de las reglas que estaban destinados a romper, yacía entre ellos. Su primera prueba llegó antes de lo que esperaba. 2 noches después, Iker la recogió en Minimosdentosin, un discreto coche para llevarla a cenar a uno de los restaurantes más caros y exclusivos de Lima, un lugar donde las reservas se hacían con meses de antelación.
Lucía llevaba un vestido sencillo pero elegante que habían comprado esa misma tarde en una sesión de compras impersonal y eficiente dirigida por la asistenta de Iker. Se sentía increíblemente cohibida. «Esta noche es solo una prueba», le informó él mientras se sentaban en una mesa apartada. «Hay varios periodistas gastronómicos y al menos 2 miembros de mi junta directiva en este restaurante. El objetivo es simple, ser vistos. Sonría, ríase de vez en cuando y ponga su mano sobre la mía en algún momento». Sus instrucciones eran tan románticas como un manual de ensamblaje. La conversación era forzada, llena de silencios incómodos. Hablaron del tiempo, de la comida, de temas neutrales. Lucía intentaba aplicar sus conocimientos literarios para hacer la conversación más interesante, pero Iker parecía inmune a sus intentos. Era como hablar con una pared de hielo. Justo cuando pensaba que no podía soportar más la tensión, él le envió un mensaje de texto desde debajo de la mesa, a pesar de estar sentado frente a ella. El teléfono vibró en su bolso. Lo leyó a escondidas. Su sonrisa parece el rictus de un rehén. Intente que parezca que no está aquí en contra de su voluntad. Ella levantó la vista, fulminándolo con la mirada, pero luego esbozó una sonrisa más amplia, deliberadamente exagerada. Él rodó los ojos. La velada era un desastre cómico y silencioso hasta que una sombra se cernió sobre su mesa. Lucía levantó la vista y vio a un hombre alto, de cabello engominado y sonrisa tan afilada como un cuchillo. Vestía un traje caro que no lograba disimular un aire de depredación. «Iker, querido amigo, qué sorpresa encontrarte aquí», dijo el hombre con una familiaridad venenosa. Iker se tensó visiblemente, su postura volviéndose rígida como el acero. «Rodrigo», respondió, su voz gélida. «No es una sorpresa. Sabía que estarías aquí». El hombre, Rodrigo, ignoró el comentario y posó su mirada sobre Lucía, recorriéndola de arriba a abajo con una insolencia que la hizo sentir desnuda. «Veo que finalmente has decidido adquirir nuevos pasatiempos, y uno muy encantador, por cierto». La sonrisa de Rodrigo Vargas se ensanchó, llena de malicia. «No nos han presentado». Ante la presencia acechante de Rodrigo Vargas, Iker se transformó. Su cuerpo, que momentos antes mostraba una ligera, aunque forzada, relajación, se volvió una estatua de tensión glacial. Una frialdad peligrosa emanó de él, un cambio de temperatura tan palpable que Lucía sintió un escalofrío. «Rodrigo», repitió Iker, su voz tan baja y afilada como el filo de un bisturí. «Tu habilidad para aparecer donde no te invitan sigue siendo tu único talento consistente». Rodrigo soltó una carcajada que no llegó a sus ojos de reptil. «Siempre tan ingenioso, Iker. Vengo en son de paz. Simplemente sentí curiosidad. Después de años escondiéndote del mundo, finalmente sales a cenar y lo haces con una compañía tan radiante». Su mirada se deslizó sobre Lucía de nuevo, deteniéndose en su rostro con una insolencia calculada. Intentando recordar su papel y canalizando la fuerza que no sentía, Lucía le sostuvo la mirada, negándose a ser intimidada. Rodrigo, divertido por su silencioso desafío, continuó. «Dime, Iker, ¿es ella la razón por la que has estado rechazando las invitaciones de toda la élite de Lima? Debe ser una mujer fascinante, quizás una experta en literatura del Renacimiento, o su especialidad es más contemporánea». La burla era evidente, la insinuación de que ella era una simple decoración sin intelecto. Fue entonces cuando Lucía vio su oportunidad. No iba a permitir que ese hombre la humillara y mucho menos que lo usara para atacar a Iker, por muy contractual que fuera su relación. Con una calma que la sorprendió a sí misma, intervino. «Mi especialidad, señor Vargas, es identificar personajes de segunda en tramas predecibles, y usted, con su diálogo de villano de manual y su motivación tan transparente,
Es un arquetipo fascinantemente mediocre. Me recuerda a Frollo en Nuestra Señora de París, consumido por la envidia hacia aquello que no puede poseer y destinado a una caída miserable desde una gran altura. El silencio que siguió fue absoluto. La sonrisa de Rodrigo se congeló en su rostro, su expresión pasando de la arrogancia a la incredulidad y finalmente a una furia mal disimulada. Había sido desarmado y humillado con las mismas armas que él había intentado usar. Iker la miró, y por primera vez Lucía vio en sus ojos oscuros una chispa de genuina sorpresa y una innegable admiración. Él retomó el control, su voz ahora con un toque de ironía. Como puedes ver, Rodrigo, mi novia tiene un don para el análisis literario. Ahora, si nos disculpas, estamos en medio de una conversación que requiere un coeficiente intelectual superior al de una ameba. Sin otra palabra, Rodrigo Vargas se dio la vuelta y se marchó, su espalda rígida delatando su rabia. Cuando desapareció, el ambiente en la mesa cambió por completo. La tensión se disipó, pero fue reemplazada por una corriente eléctrica de algo nuevo e indefinido. Eso, dijo Iker, rompiendo el silencio, fue impresionante. Me subestimó, respondió Lucía, encogiéndose de hombros, aunque su corazón latía con fuerza por la audacia de su propio acto. La gente suele hacerlo. Él la miró de una forma distinta, como si la estuviera viendo de verdad por primera vez, no como un componente de su plan, sino como una persona completa y formidable. Y en esa mirada, las reglas de su frío contrato comenzaron a parecer insignificantes. Las fronteras entre la farsa y la realidad empezaron a desdibujarse peligrosamente. El verdadero punto de inflexión ocurrió una semana después, en una gala benéfica celebrada en el majestuoso Teatro Municipal de Lima. El evento estaba repleto de la alta sociedad limeña y, lo más importante, estaban presentes los inversores japoneses con los que Iker negociaba. Era una noche crucial. Lucía, enfundada en un elegante vestido de color grafito que Iker había insistido en comprarle, se sentía más segura que en su primera incursión en ese mundo. Su pequeño triunfo sobre Rodrigo le había infundido una dosis de confianza. Sin embargo, sabía que él estaría allí, esperando una oportunidad para atacar de nuevo. La trampa se presentó de una forma mucho más sutil y peligrosa. Durante una conversación en grupo con el señor Tanaka, el líder del consorcio japonés, Rodrigo se acercó con su sonrisa de depredador. Tras los saludos de rigor, se dirigió al señor Tanaka. Señor Tanaka, sé que es un gran admirador de la cultura peruana. Me preguntaba qué opina Iker sobre el sincretismo andino barroco de la escuela cusqueña del siglo XVII, un tema fascinante que define gran parte de nuestra identidad artística. La pregunta era una obra de malicia. Estaba diseñada para exponer a Iker como un tecnócrata sin raíces, un hombre desconectado de la cultura de su propio país, un detalle que no pasaría desapercibido para un inversor que valoraba la tradición. Lucía vio el destello de pánico en los ojos de Iker. Era su campo, la tecnología, no la historia del arte colonial. Antes de que él pudiera dar una respuesta evasiva, Lucía intervino con una sonrisa amable. Es una pregunta maravillosa, señor Vargas. De hecho, Iker y yo discutimos sobre eso a menudo. Todas las miradas se posaron en ella, con una fluidez y pasión que nacían de sus años de estudio y de su amor por la cultura que su abuelo le había inculcado. Comenzó a hablar. Lo que encuentro más fascinante, continuó, dirigiéndose directamente al señor Tanaka, es cómo artistas indígenas anónimos tomaron la iconografía religiosa impuesta por los españoles y la subvirtieron sutilmente, introduciendo símbolos andinos como el sol, la luna o la flora y fauna locales en las pinturas. No era solo arte, era una forma de resistencia silenciosa.
una declaración de que su propia cosmología podía coexistir e incluso enriquecer la fe que les era impuesta. Es un diálogo, no una imposición, y creo que esa es una lección poderosa incluso para el mundo de los negocios de hoy. La verdadera innovación no viene de reemplazar lo viejo por lo nuevo, sino de la fusión inteligente de ambos mundos. Su explicación fue elocuente, profunda y completamente cautivadora. El señor Tanaka la escuchaba con una atención reverente, fascinado. Cuando terminó, él le hizo una leve inclinación. Una perspectiva brillante, señorita Quispe, brillante. Rodrigo Vargas se había quedado sin palabras, su plan hecho trizas. Iker no solo se había salvado. Gracias a Lucía, su imagen había sido elevada a la de un hombre con una pareja de una profundidad cultural admirable. La victoria era total. Más tarde esa noche, lejos del bullicio de la gala, Iker la llevó a la terraza del teatro, un balcón de piedra que ofrecía una vista impresionante de la Plaza San Martín iluminada. La fría brisa nocturna agitaba suavemente el vestido de Lucía. Estaban solos, rodeados por el silencio y las luces de la ciudad. La adrenalina de su reciente triunfo todavía vibraba en el aire entre ellos. «Hoy me salvaste», dijo Iker, su voz desprovista de su habitual ironía, cargada de una sinceridad que la desarmó. «No, solo respondí una pregunta sobre un tema que amo», replicó ella, intentando restarle importancia. Él negó con la cabeza, acercándose un poco más. «Hiciste más que eso. Viste la trampa antes que yo, actuaste, fuiste mi socia, no mi empleada». La miró, y la intensidad en sus ojos era diferente a todo lo que ella había visto antes. No era analítica, era vulnerable. «Cuando firmamos ese contrato, pensé que estaba contratando un servicio, una solución a un problema. Fui arrogante y cínico, pero no estaba preparado para ti, Lucía». El uso de su nombre de pila, sin el formal señorita Quispe, la golpeó directamente en el corazón. La distancia profesional que él siempre había mantenido se había evaporado. Él levantó una mano y con una vacilación que contradecía su habitual seguridad, apartó un mechón de cabello que el viento había soplado sobre su rostro. Sus dedos rozaron su piel y una corriente eléctrica recorrió todo el cuerpo de Lucía. El tiempo pareció detenerse. La ciudad, las luces, el contrato, todo desapareció, dejando solo la abrumadora proximidad entre ellos. Lentamente, él se inclinó y sus labios se encontraron. El beso no fue calculado ni parte de ninguna farsa. Fue un beso torpe, exploratorio al principio, luego se profundizó, cargado de todas las palabras no dichas, de la admiración, de la gratitud, de una conexión inesperada que había crecido en el terreno más improbable. Fue un beso que rompió todas las reglas, y en ese instante ambos supieron que el juego había cambiado para siempre. La mañana siguiente, el mundo se derrumbó. Lucía se despertó con el zumbido insistente de su teléfono. Era Beatriz, su voz histérica al otro lado de la línea. «Lucía, enciende la televisión, cualquier canal de noticias, ahora». Con un presentimiento horrible, Lucía obedeció. Y allí estaba. Su rostro, junto al de Iker, saliendo de la gala de la noche anterior, estaba en todas las pantallas, pero los titulares eran venenosos, diseñados para destruir. El secreto millonario de Iker Castillo. Conoce a su Sugar Baby universitaria. De la librería de barrio al ático de lujo. La increíble suerte de Lucía Quispe. El reportaje era una obra maestra de la difamación, mezclando verdades a medias con mentiras descaradas. Había fotos de ella en la puerta de la librería, con un aspecto cansado y preocupado, yuxtapuestas con fotos tomadas con teleobjetivo de ella entrando en el lujoso edificio de Iker. Había testimonios anónimos de supuestos compañeros de clase
que decían que ella siempre había sido ambiciosa. La narrativa que Rodrigo había tejido era clara y devastadora. Ella era una cazafortunas profesional que había atrapado al solitario multimillonario. La humillación fue instantánea y total. Sintió como si le hubieran arrancado la piel, dejando sus motivaciones más puras expuestas y retorcidas en algo sucio y despreciable. Su teléfono no dejaba de sonar con notificaciones, mensajes de odio de extraños, preguntas de conocidos. Se sentía atrapada, expuesta al mundo de la manera más cruel imaginable. Pero su propio dolor quedó en segundo plano cuando recibió la llamada que más temía. Era del hospital. La sala de espera del hospital nunca le había parecido tan fría. El televisor de la esquina, que normalmente ignoraba, ahora era un monstruo que escupía veneno sobre su vida. La enfermera jefe la encontró allí, con el rostro desencajado. Lucía, lo siento mucho, tuvimos que apagar la televisión en la habitación de tu abuelo, pero la vio durante unos minutos esta mañana. El disgusto, el estrés, ha tenido una recaída. Su presión arterial se disparó y tuvimos que sedarlo. Está estable, pero ha sido un retroceso significativo. Las palabras de la enfermera fueron como puñales. Lo que más temía había sucedido. Sus acciones, destinadas a salvar a su abuelo, lo habían puesto en peligro. El peso de la culpa la aplastó, dejándola sin aire. En ese momento, también Iker estaba enfrentando su propio infierno. La junta directiva de su empresa había convocado una reunión de emergencia. Le mostraron las portadas de los tabloides, sus rostros adustos como máscaras de desaprobación. Iker, esto es un desastre, dijo el presidente del consejo. Los inversores japoneses valoran la reputación por encima de todo. Un escándalo de este tipo podría poner en peligro toda la fusión. Tu vida privada está afectando a la empresa. La cláusula de moralidad de tu contrato es muy clara. La amenaza era inequívoca. O solucionaba el desastre o lo apartarían del cargo de la empresa que él mismo había creado. La trampa de Rodrigo había funcionado a la perfección, atacándolos en sus puntos más vulnerables, la salud del abuelo de Lucía y el legado profesional de Iker. Con el corazón hecho pedazos, Lucía tomó una decisión. No podía permitir que Iker fuera destruido por su culpa. No podía soportar más dolor para su abuelo. Esa misma noche fue al ático. Cuando Iker abrió la puerta, vio en su rostro la misma tormenta que sentía ella. Pero antes de que él pudiera hablar, ella lo detuvo. «He venido a terminar el contrato», dijo, su voz sorprendentemente firme. «Se acabó, Iker. No puedo seguir con esto. Rodrigo ha ganado. Te está destruyendo y yo casi mato a mi abuelo hoy. Todo lo que he hecho ha sido un error catastrófico». Sacó el contrato de su bolso y lo puso sobre la mesa. «Te libero de cualquier obligación. Di a la prensa que te engañé, que soy una estafadora. Di lo que sea necesario para salvar tu empresa. Yo desapareceré». Iker la miró y en sus ojos no había ira ni decepción, sino un dolor profundo y una determinación que nunca antes había visto. Tomó el contrato, pero en lugar de aceptarlo, lo rompió en 2 y luego en 4, dejando caer los pedazos al suelo. «No», dijo con una calma feroz, «no voy a dejar que ese miserable gane. Y lo más importante, no voy a dejarte sola en esto. Lo que te está pasando a ti, me está pasando a mí. Lo que le pase a tu abuelo es mi responsabilidad también. Nos metimos en esto juntos y saldremos de esto juntos». Se acercó a ella y le tomó las manos. Estaban heladas. «Lucía, esto dejó de ser un contrato para mí hace mucho tiempo, y no voy a perderte por culpa de un cobarde como Vargas». En ese momento, Lucía comprendió que su conexión era real, forjada en la crisis, y que él no iba a abandonarla. La batalla no había terminado. Estaba a punto de empezar. El escenario era la conferencia Future Forward, el evento tecnológico más importante del país. Iker Castillo era el orador principal.
El auditorio estaba abarrotado. Inversores, periodistas, ingenieros y en primera fila, con una sonrisa de triunfo, estaba Rodrigo Vargas. Todos esperaban un discurso sobre el futuro de la inteligencia artificial. Lucía observaba desde un lateral del escenario, con el corazón en la garganta, sin saber exactamente cuál era el plan de Iker. Él subió al escenario, se acercó al podio y miró a la multitud en silencio. Las pantallas gigantes detrás de él, que debían mostrar gráficos de crecimiento y algoritmos complejos, permanecieron en negro. «Buenas tardes», comenzó, su voz resonando en todo el auditorio. Hoy se suponía que debía hablarles del futuro de la IA, pero en su lugar voy a hablarles de algo mucho más humano: la desesperación. Un murmullo de confusión recorrió la sala. Entonces, la pantalla detrás de él cobró vida, pero no mostró un producto nuevo. Mostró una factura de hospital, una factura con el nombre de Ramiro Quispe y una cifra astronómica. Esta es la razón por la que conocí a la mujer que, según la prensa, es mi sugar baby, continuó Iker. Conocí a Lucía Quispe porque su abuelo, un hombre que ha dedicado su vida a preservar la cultura a través de los libros, se estaba muriendo. Y nuestro sistema de salud le exigía una fortuna para tener una oportunidad de vivir. Luego, en la pantalla aparecieron capturas de pantalla de correos electrónicos y mensajes. Eran de Rodrigo Vargas, llenos de amenazas veladas y ofertas de hacer desaparecer el escándalo si Iker retiraba su oferta por la fusión. La prueba del chantaje era irrefutable. El señor Vargas, aquí presente, dijo Iker, señalando a un Rodrigo pálido como un fantasma, cree que todo tiene un precio y que la dignidad de las personas puede comprarse y venderse, y en parte tiene razón. Hice un trato con la señorita Quispe, un contrato desesperado. Ella pretendía ser mi novia para que yo pagara este tratamiento. Miró directamente a Lucía y su voz se quebró por la emoción. Pero lo que empezó como un contrato se convirtió en la lección más importante de mi vida. Lucía me enseñó que el verdadero valor no está en una cuenta bancaria o en el éxito de una empresa. Está en la valentía de sacrificarlo todo por la persona que amas. Su reputación, su orgullo. La prensa la ha llamado cazafortunas. Pero la verdad es que es una guerrera. Y yo me enamoré de ella, no por una farsa, sino por su increíble fuerza y su corazón honesto. Se giró hacia Rodrigo. Puedes quedarte con tus mentiras. Yo me quedo con ella. El auditorio quedó en un silencio sepulcral por un instante y luego estalló en un estruendoso aplauso. La humillación se había transformado en honor. La farsa se había convertido en la verdad. Los meses que siguieron fueron un torbellino de cambios. Rodrigo Vargas fue destituido de su cargo y puesto bajo investigación por chantaje y manipulación del mercado. La honestidad brutal de Iker, en lugar de destruir el trato con los inversores japoneses, lo solidificó. Valoraron su integridad por encima de todo. Y lo más importante, con el escándalo disipado y el tratamiento garantizado, la salud de Ramiro comenzó a mejorar de forma constante. Una tarde de invierno, 6 meses después, la campanilla de El Amauta Lector tintineó. La librería ya no era un lugar oscuro y polvoriento. Iker, a través de una fundación cultural que había creado en honor a Ramiro, la había ayudado a restaurarla y convertirla en un vibrante centro cultural para el barrio de Barranco. Lucía estaba en medio de un evento de lectura de poesía, su rostro iluminado por la alegría de ver su hogar renacido y lleno de vida. Iker entró, sosteniendo un pequeño paquete envuelto. Esperó pacientemente hasta que el evento terminó. Cuando estuvieron solos, entre las estanterías repletas de futuros y pasados, él le entregó el regalo. Era una primera edición, firmada, de un libro de Julio Cortázar, su autor favorito. Pensé que a nuestra colección le faltaba esta pieza, dijo él con una sonrisa suave. Lucía lo abrazó.
inhalando el familiar aroma de los libros mezclado con el de él. Un perfume que ahora significaba hogar. «Gracias», susurró, «por esto, por todo». Él le apartó el cabello del rostro y la besó. Un beso tranquilo, lleno de la certeza del amor que habían construido sobre las ruinas de una mentira. La campanilla de la puerta volvió a sonar, anunciando la llegada de nuevos clientes, el comienzo de un nuevo capítulo en la historia que ellos mismos, contra todo pronóstico, habían decidido escribir.